Bueno, saludos cordiales a todos. Hoy estamos en la porción 105. Y antes de comenzar me gustaría hacer una reflexión que a veces he tenido, ¿no? Y es que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Y es que, por ejemplo, a veces cuando las personas se reúnen, se van a hacer una fiesta o algo entre muchas personas, ¿no? Inclusive en las congregaciones también podemos ver esto. Casi siempre va a haber un médico en el grupo, o más de uno. Y esto no va a ser una crítica directamente al campo médico o a los médicos, pero es algo que yo me he percatado. Y cuando hay un grupo de personas y tú encuentras un médico, principalmente ya cuando somos adultos y personas que ya van cogiendo su edad, casi todo el mundo tiene su problemita o tiene su interés de entender por qué le está pasando esto, por qué le está pasando aquello. Tú vas a ver que esa persona, el médico o los médicos, le van a caer como si fuera un dulce. Todo el mundo para arriba del médico, a caer la pregunta. Entonces ese es el tipo que se roba el show, ¿no? Y hay un momento en el que se convierte en una persona importante, porque el tipo sabe de medicina, o la señora o la mujer. Entonces es una persona con la que todo el mundo le gusta conversar y hacerle preguntas. Oye, ¿qué tú crees esto? Mira, me está pasando esto otro, que tú me pudieras recomendar. Sin darnos cuenta, muchas veces estas personas se convierten en personalidades dentro de la congregación o dentro de la familia o dentro del grupo de personas ese, famoso, lo que sea. Para bien, por supuesto. Y a veces yo me he puesto a analizar esto, ¿no? Una cosita que a veces es negativa es que cuando estas personas no saben lidiar con esa realidad de que ellos tienen un conocimiento que puede ayudar a muchos, a veces como que se crecen un poquito, ¿no? Y es algo que yo también me he percatado. Entonces a veces ahí hay que ser un poquito humilde, porque el hecho de que uno sea médico en este caso, no quiere decir que uno se la sepa toda. Como, ¿no? Desgraciadamente el ser humano es complicado. Y a una misma vez entonces yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que la persona se interese tanto por su cuerpo, por sus enfermedades materiales? Sin embargo, cuando tienes personas cercanas que tienen un poquito más de conocimiento de las cosas espirituales, que es la esencia del ser humano, que es mucho más importante que las cosas materiales, la persona no se acerca tanto a preguntar. De manera tal que muchas veces en estos grupos, aquellas personas que saben de medicina, que inclusive, aunque sepan de medicina, muchas veces están limitados, porque hoy en día los médicos tienen su propia especialidad, no se la saben, o sea, no lo estudian todo, están bien limitados, están bien sistematizados. Y aún así tú ves que tú le vas a hacer preguntas porque tú crees que porque él es médico, él sabe varias cosas, o él se las sabe todo. Y hay veces que el médico se lo cree así también. Y tú lo ves un poquito orondo. Pero entonces cuando hay personas, vuelvo y repito, porque es importante que hagamos esta conexión, cuando hay personas que se están preparando, que tú ves que están aprendiendo, que están creciendo en los caminos de Dios, que tú le estás viendo los frutos, o vemos un pastor, un líder. Entonces a ese tipo tú no te acercas para hacerle preguntas sobre tu salud espiritual, ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? Muchas veces es que la persona, aunque sabe que tiene sus problemas espirituales, no quiere hablar de eso, no quiere exponerse, ¿verdad? Esa es la realidad que vamos a ver más común. Pero hay otra realidad que es sumamente importante. Y es la realidad que muchas veces nosotros no sabemos que estamos enfermos espiritualmente hablando. O no entendemos que estamos enfermos espiritualmente hablando, ¿verdad? Y por tanto, ¿qué vamos a preguntar? ¿O cómo vamos a preguntar? ¿Eh? Y entonces aquí vemos que hay un problema en el ser humano que se convierte en una situación bien compleja, en donde casi siempre estamos interesados en cómo eso está funcionando y cómo vamos a resolver nuestro problema del cuerpo, pero no así nos preocupamos por aquella parte esencial del ser humano, que es lo que realmente te hace ser humano, que es lo que te hace especial.
por encima de la creación. Entonces ese problemita no lo tratamos de resolver. O si lo resolvemos, tratamos de hacerlo lo más escondido posible dentro de nosotros, sin que mucha gente se entere. Si es posible, lo que menos posible se entere. Porque no ve, eso me expongo, ¿no? En lo cual estamos demostrando también enfermedades espirituales ya de entrada ahí mismo. Entonces, hoy en día, por ejemplo, según la filosofía, el mundo filosófico, de los expertos filósofos, como por ejemplo había un señor que en Web nos gusta mucho, se llamaba Francis Schaeffer, ¿no? Lo hemos estudiado y todo, y se lo recomiendo, porque era un filósofo cristiano, muy claro en muchos temas. Y él y la modernidad filosófica le llama a los tiempos que estamos viviendo la era de la sinrazón, que es a lo que se le llama al post-cristianismo ya, postmodernismo. Y en esta era no hay absolutos morales. Cada quien entiende la cosa como quiera. Hoy con el tema de las redes sociales vemos que cualquiera sale y es experto, cualquiera sale y enseña. Mientras más ignorantes, más seguidores tiene. Mientras la persona más preparada está y más habla con base y con argumentos, pues menos seguidores tiene. Y cuando lo siguen es para irle arriba y atacarlo. Y cuando te van a criticar lo que tú estás diciendo, no lo hacen con una base sólida, o sea, demostrándote que lo que tú estás diciendo está mal. No, es atacándote personalmente. Tú eres un loco, tú no sabes lo que tú estás hablando, pero ¿y por qué no sabes lo que estás? No, porque tú, y simplemente en base al emocionalismo, porque no le gustó, porque como él ya ha asumido algo, ya él cree que lo que él ha asumido es lo que es, en un tema determinado. Estoy hablando en general, ¿no? Entonces, cuando vemos este postmodernismo, imagínese usted que si usted no tiene un absoluto moral, y si usted viene de una cultura destruida, por ejemplo, en el caso del cubano, que todavía es un poco peor que otras culturas, porque en otras culturas todavía las personas pues tienen en mente a Dios, piensan en ese tema, pero en Cuba sí, en los últimos 40, 50 años, y quizás más también, el comunismo trató de eliminar a Dios de las ecuaciones educativas. Por lo tanto, muchas generaciones se criaron sin el absoluto de Dios, o sin tan siquiera tener en cuenta a Dios. Porque hay muchos países que aunque hablen de Dios, su absoluto tampoco es Dios. Pero por lo menos lo tienen en la cultura, saben que existe un ser sobrenatural que es el creador. Y en algún momento determinado esas personas pueden, tú sabes, reflexionar y pensar. Aunque el sistema educativo igualmente les coja la cabeza y los destruye. Y por tanto su espíritu. Pero el cubano es peor a veces. Y los países donde ha estado el comunismo ha sido peor. Porque ahí sí no hay ningún tipo de rastros de Dios en la educación de esa persona. Por tanto, desde pequeño, esa persona en su nivel espiritual está enferma, está corrupta, está destruida. De hecho, todos desde que nacemos ya venimos ya jorobados. Pero te digo, en estas situaciones es mucho peor. Y entonces, más sin embargo, lo que te decía desde un inicio, nadie ve eso o todos asumimos, porque estamos en una época en donde cada quien crea su absoluto moral y crea su propia realidad, sin importar si está bien o está mal, porque hoy en día lo que importa es que tú te sientas bien, según tus sentimientos, y que tú tengas ánimo en la vida para lograr las cosas y que tú seas una gente echada para adelante. Y entonces, como sabemos que reconocer que tenemos un problema espiritual trae una especie de exposición ante los demás, pues entonces ahí viene la barrera que uno mismo se crea, ¿no? Y evita que eso se demuestre, que eso se note. Tú sabes que tú estás en candela, pero tú tratas de ocultar eso o de justificarlo, porque es lo normal de la persona que está enferma, espiritualmente hablando. Ahora, las enfermedades espirituales es como mismo el cuerpo. No hay una enfermedad espiritual, aunque la hay, que es el pecado, nos enferma, ¿verdad? Pero aparte de eso, hay varias maneras de expresar ciertas corrupciones en ciertas áreas que uno puede ir detectando y uno puede ir arreglando.
En el cristianismo de hoy se creen, mucha gente asume, que tú vienes al Señor, te arrepentiste, Dios te curó, págata, y ya se te quitó el pecado. Y como que ya ves, todo se va a arreglar, Dios lo va a arreglar. Bueno, vamos a ver qué enseña la Biblia sobre ese tema. Y si es tan sencillo como que el Señor te perdonó y el pecado, te perdonó de pecado, todo se resolvió y ya tú te curaste de toda esa situación. O si específicamente pudiéramos ver que hay áreas determinadas en el que tenemos que ir trabajando en nuestras vidas poco a poco, entendiendo esas áreas, ver que el Señor nos recomienda en ese sentido, para entonces nosotros poder arreglar esas áreas e irnos curando espiritualmente hablando. Entonces, para eso vamos a analizar el texto de Mateo. En el texto de Mateo vamos a estar viendo que Jesús, cuando llega a lo que se llama en el cristianismo el Sermón del Monte, esto es un momento en donde, como decimos en Cuba, Jesús está quemando las naves. O sea, ya Jesús rompe un poquito, unos días antes, él había ya roto con su ministerio, como se le dice en el cristianismo. O sea, él empieza ya a trabajar en la última etapa de su encarnación, por así decir, en su estadía en la tierra como ser humano. Ya él se va a empezar a dar a conocer, ya él va a empezar a hacer milagros, ya él va a estar recogiendo personas que van a ser sus discípulos, y va a llegar entonces el momento del Sermón del Monte, donde dice que al ver una multitud, porque ya le empieza a coger fama, imagínate tú, está curando gente, está sanando, hay milagros en el ambiente, eso corre rápido, la gente empieza a enterarse rápido de esas cosas, porque todo el mundo quiere curarse, como te dije al principio, de su parte carnal, ¿verdad? Cuando aquellos no habían hospitales como hoy. Y Jesús no tan solo curaba la parte física, sino también la parte espiritual. Y entonces todas estas personas empiezan a agruparse y dice que Jesús de momento ve la multitud y tiene que subir una montaña, tácata, y los discípulos van con él, un poco que apartados de la multitud, y dice que entonces Jesús empieza a enseñarle a sus discípulos. Y aquí vamos a ver una disertación de Jesús en donde él va a ir tocando muchos temas, todo sumamente importante. Hoy nos vamos a concentrar solo en uno, que es el que toca la porción, que es el tema de los juramentos, que va a estar en Mateo 5, 33 al 37, si mal no me equivoco. Entonces, Jesús va a empezar aquí a hablar y fíjate que cada tema que Jesús está hablando aquí y que va a tocar son temas que no son casuales. O sea, no es que Jesús llegó y empezó a improvisar lo que iba a decir y cómo lo dijo. Todo ese orden tiene un porqué. Y precisamente él va a estar aquí dejando claro que él es la autoridad para arreglar el cuerpo del ser humano, el espíritu del ser humano, mejor dicho. La cura. Claro, eso no lo dice ahí, pero cuando usted lee ahí, Jesús está dando una disertación de cómo él va a desarrollar y cómo él va a ayudar a los discípulos para que ellos puedan entonces irse curando y ir empezando a trabajar en el reino de Dios. Que en ese momento es lo que hacía falta. Funcionamiento en el reino de Dios. Y ese reino de Dios, que como él decía, arrepentido porque ya el reino de Dios se ha acercado. Empieza la cosa ahí, ¿verdad? Entonces, cuando leemos en Mateo 5:33, ahí vamos a empezar, que ahí es donde empieza el texto de la porción. Jesús va a empezar haciendo referencia, porque ya él viene haciendo referencia a cosas que en ese momento existían como tradición oral. Que los líderes religiosos, a través de interpretaciones a partir de la Torá, o sea, de las escrituras, ellos pues le daban su interpretación. ¿Qué quiere decir eso? Ellos lo trataban de explicar cómo es que esto debería hacerse. Y la tradición oral más la escrita son dos cosas que van de la mano. ¿Qué pasa? Que la tradición oral se presta más a que como tú tienes a veces que interpretar o ponerle ciertos elementos explicativos para que la persona entienda, pues ahí se presta un poquito a que hayan diversidad a veces de
de interpretaciones, que es lo que estaba pasando en este primer siglo o en la etapa del segundo templo. Y va a decir acá a Jesús, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos. ¿Ve? Habéis oído. No perjurarás, o sea, no corromperás, no romperás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Verdad? Como sabemos, y lo curioso de este texto acá, es que generalmente se asume que Jesús está diciendo aquí que no vas a jurar. O sea, no se debe jurar. Ahora, si tú vas al Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que en ningún momento la Torá prohíbe jurar. Ahorita ahí en los textos de la semana de la porción lo explica. Te voy a poner un ejemplo. En Números 32, que es lo que leíamos, decía, cuando alguno hiciere juramento al Señor, no profanará su palabra. En Levítico 19:12 va a decir, no juraréis falsamente por mi nombre, está diciendo Dios. En Deuteronomio 6:13 va a decir, temerás al Señor tu Dios, a Él servirás y por su nombre jurarás. Hay más ejemplos, pero no te voy a poner estos tres. Aquí en ningún lado dice que no puedes jurar. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que no jures falsamente, que lo hagas por el nombre de Dios. O sea que el problema está en que no lo haga falsamente. Ahora, ¿por qué no lo haga falsamente? ¿Y por qué si lo vas a hacer, hazlo en el nombre de Dios? ¿Qué es lo que está haciendo el mandamiento acá? Te está poniendo un compromiso, te está poniendo una responsabilidad. Porque imagínate tú, si tú juras por Dios y tú estás mintiendo, o sea, tú estás jugando con el rey del universo, con el creador. ¿Tú crees que tú vas a engañar a Dios si tú juras falsamente por Él? Tú puedes engañar a los hombres, pero tú a Dios no lo puedes engañar. O sea, ¿qué es lo que tú estás automáticamente haciendo si tú estás jurando por algo que es falso en el nombre de Dios? Tú estás mostrando una enfermedad moral específica, bien compleja, o sea, bien mala. Y ahorita vamos a ver. Ahora, ¿cuál es el objetivo de Jesús? Con especificar este punto, o sea, haber oído, oíste que fue dicho. Oíste que fue dicho, como decía, a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. ¿Qué es lo que está apuntando acá Jesús con este tema? Apunta a la corrupción que se le había dado en este momento o que existía en este momento del mandamiento que se daba en la Torá, o sea, en la ley. Entonces él está comparando cómo en la ley escrita estaba de una forma, ya en la ley oral en este momento se decía de otra forma. Sin embargo, en el contexto del segundo templo, que es el momento donde Jesús está hablando, ya se habían creado dentro de los grupos de Israel categorías para jurar, en donde habían juramentos válidos y juramentos no válidos. O sea que fíjate, si desde el momento que se da la Torá en el Sinaí hasta el segundo templo, hasta el periodo del segundo templo, habían cambiado tantas cosas, que ya ahora no es nada más que hay una forma de jurar y es en el nombre de Dios, lo cual eso trae consecuencias, porque ya tú estás jugando con Dios, ya tú no estás jugando con cualquier cosa, ¿no? Ya en este segundo templo, ya entonces aquel tema se había evolucionado, se había desarrollado, y ya ellos tenían ciertos sistemas de cosas que tú podías jurar, pero ¿qué hicieron ellos? Inteligentemente, para no caer en el pecado por la ley, ya estamos hablando de cosas jurídicas, porque iba a tener una consecuencia, entonces ellos buscan símbolos santos, o sea, que tenían que ver con Dios, pero que no era el nombre de Dios ni era Dios.
en los que tú podías jurar por eso. Y empezó una costumbre de que tú podías jurar por estos elementos, en donde como eran todavía un poco, por así decirle, santos o santificados o cosas que tenían que ver con Dios, todavía tenían cierta relevancia y cierta importancia. Por lo tanto, cuando tú decías, yo juro por tal cosa, la persona decía, ah, bueno, eso es importante, entonces va seria la cosa. Pero no lo hacían en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el objetivo principal aquí era que si tú jurabas por estos elementos y no se cumplía tu juramento porque tú lo traicionabas, ese juramento, lo rompías, nadie podía condenarte por la ley. Nadie podía ponerte a pagar por la ley porque tú no estabas jurando por Dios o por el nombre de Dios, sino que tú estabas jurando. En este caso, ¿cuáles son los ejemplos que Jesús pone? Aquí te lo voy a decir. No juréis de ninguna manera. ¿Qué pasa en la Reina Valera? Que aquí te ponen un punto y coma. Cuando tú pones un punto y coma, parece que eso es una idea y lo que viene después son otras ideas. Y cualquiera analiza que te está absolutizando el no juréis. Y que lo que te está diciendo Jesús aquí es no jure. Pero eso no es lo que te está diciendo. Porque cuando tú vas a la Reina Valera, no, a la textual, no te pone punto y coma, te pone 2 puntos. Como que ahí él va a explicar la idea que te está diciendo antes. O sea, ¿a qué se refiere él cuando está hablando de no juréis en ninguna manera? Entonces él te va a explicar cuáles son esas maneras. Y te va a decir, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque eres el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puede hacer blanco o negro un solo cabello. ¿Qué te está diciendo aquí él? Todo eso que acabamos de leer son parte de aquel grupo de los símbolos que en este momento las personas estaban tomando, por decir, yo, como decía aquí, juro por el cielo que voy a hacer tal cosa. Acuérdate que antes las personas tenían más moral que nosotros. Cuando una persona decía, yo juro por tal cosa o yo voy a cumplir tal cosa, generalmente eran más confiables que hoy en día. Hoy pueden jurar y pueden firmar contrato y todo, y aún así lo rompen todo. No les interesa. Porque estamos en la era de la sinrazón, de la posmodernidad, donde no hay absoluto. Yo digo una cosa hoy, otra mañana. O sea, hoy estamos más enfermos que en aquel momento. Y todavía, cuando estamos viendo esto, Jesús está apretando la tuerca, o la va a apretar al final. Pero imagínate si Jesús viene ahora. Se vuelve loco. Porque hoy sí, olvídate. Todavía esta gente decía, no, yo juro por, ¿cómo dice? Por el cielo, o yo juro por la tierra. Y había posibilidades de que pasara y que se cumpliera el contrato. Pero ellos, eso, mira, eso es un ejemplo sencillo. Es como cuando tú ves a los influencers estos de hoy en día, que van a desprestigiar al otro, van a decir millones de horrores de una persona. ¿Y qué es lo que dicen? Porque ellos saben que si ellos difaman, va una demanda de millones de dólares. ¿Cuál es la palabrita que ponen ellos para que no venga la demanda? Alegadamente. Entonces, alegadamente, y despotrican en contra del otro. Porque cuando tú le pones el alegadamente, hoy, en el tema jurídico, ya tú no estás, ¿cómo decir? Tú no estás confirmando eso, tú no estás diciendo. Ese alegadamente, delante de un juez, es como que tú estás especulando. Pero aún así te metiste 2 horas hablando mal del tipo. Acabaste con el negocio del hombre. De destruirte la vida. Pero como yo le puse alegadamente, ahora tú no me puedes llevar a la corte. Bueno, eso mismo era lo que estaba pasando aquí con estos personajes. Que muchos de ellos le habían puesto símbolos, como era el tema de jurar por la tierra, de jurar por el cielo, para que cuando viniera alguien a decirte, oye, tú no cumpliste con tu juramento, sí, pero la ley dice que por lo que yo no puedo jurar es por Dios y romper ese juramento. Pero si yo juré por esto, tú no me puedes llevar ante el juez, está mal, pero tú no me puedes llevar ante el juez ni me van a hacer nada. Porque eso no está en la ley. ¿Dónde está en la ley que yo no puedo jurar por la tierra y fallar? No lo dice en ningún lado, lo que dice que yo no puedo jurar por Dios. Entonces ven aquí cómo se forma el jueguito de discurso ya jurídico, ante el juez y ante la ley. Y
Fíjate si es así y te lo voy a demostrar porque el mismo Jesús lo va a decir. Entonces vamos a ir a Mateo 23. Y hasta ahí lo que vimos de esa manipulación es eso, manipulación de la ley y del vocabulario. Entonces, ¿qué están haciendo ellos? Manipulando. ¿Qué están manipulando? La ley, el mandamiento. Y por ende manipulan entonces la sociedad, la verdad de Dios, para salirse con la suya. ¿Me ven ahí? Por lo tanto, esa es una de las enfermedades. La manipulación. Ahora, cuando tú vas a Mateo 23, 16 al 22, en donde entonces Jesús va a estar denunciando esta manipulación lingüística, él entonces va a mostrar en ese texto que esta manipulación no es que se queda en manipulación y ya, es que eso crea otras cosas o daña otras áreas. Eso es como cuando tú tienes, desgraciadamente teníamos acá una persona que conocemos que tenía un tumorcito, un niño, tenía un tumor en su estómago, nadie sabía nada. Y cuando fueron a arreglar al niño para quitarle su problema, pues entonces ya estaba afectado inclusive ya su colon y estaban haciéndole pruebas porque pudieran haber otras áreas dañadas. Entonces, cuando tú tienes un problema espiritual, es algo semejante. No te pienses tú que cuando tú estás manipulando, cuando tú eres una persona manipuladora, es que tú eres manipulador y ya. No es que esa es la única área que tú tienes un problema. No, es que hay otros problemas. Porque eso te ocasiona otros problemas y otras consecuencias y se afectan otras áreas. Por lo tanto, si nosotros nos encontramos un médico y enseguida queremos saber todo lo del cuerpo para curarnos y para... más todavía deberíamos hacerlo con las personas que nos puedan ayudar espiritualmente hablando. Porque los problemas espirituales no son visibles, no son carnales, que tú le das una pastilla o le das un medicamento y se curó. Son muchos más complejos. Y mientras más tiempo tú vivas con eso, más difícil después es controlarlo, es eliminarlo. Generalmente no se puede ni eliminar, pero sí controlarlo. Es más difícil darle la vuelta para la parte positiva. Y si estamos viviendo entonces en un mundo postmodernista donde no hay absoluto y en donde, por ejemplo, nuestros hijos están todo el tiempo bombardeados en las redes sociales y en la escuela y donde quiera precisamente de destruirle sus absolutos morales como son la familia, el hogar y Dios. ¿Cómo tú arreglas eso si tú con tus hijos no hablas de temas espirituales? ¿Y cómo vas a hablar de temas espirituales si tú no los entiendes? Si tú no sabes cómo lidiar con eso. Está duro. Bueno, ahí tienen la Biblia. Y la gente no le interesa. Entonces ahora, cuando vamos a Mateo 23, fíjate tú lo que va a decir Jesús. Esto por supuesto un poquito más adelante. Mira lo que va a decir Jesús. Ay de vosotros. Aquí él está metiéndole un ataque a los fariseos, a los escribas. En uno de esos momentos donde ya él aquí también ya son los últimos días, o los últimos tiempos ya de su... O sea, aquí ya nos fuimos al otro bando. Por allá por el Sermón del Monte está empezando. Aquí ya está terminando. Ya él está aquí. Ahora sí está quemando las naves, como decimos en Cuba. O sea, ya está ya en los últimos momentos. En donde ya él tiene que dejar cosas muy claras. Y fíjate lo que va a decir. Hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. ¿Qué estás viendo aquí? Ellos no tan solo le pusieron simbolismos al tema de los juramentos para evitar decir
jurídicamente, yo juro en el nombre de Dios, sino que ahora le van a poner penalidades que no están en la Torá, así tú juras por una cosa o por otra. Y ellos van entonces a estipular que si tú juras por esto, no pasa nada, pero si juras por esto otro, tienes que pagar algo por eso. Quedas en deuda, y si quedas en deuda hay que pagar algo. Fíjate tú hasta dónde llegaron estos personajes. Ellos están manipulando no tan solo el mandamiento, sino la praxis, o sea, la práctica, el cómo vamos entonces a llevar las consecuencias de que tú falles según lo que nosotros estipulemos. Entonces ellos van ahora a definir, no tan solo manipularon, sino que hubieron otras consecuencias. Van a quedar en la hipocresía de determinar, según su opinión, los pagos y por qué sí se podía jurar y por qué no. O sea, fíjate hasta dónde ellos llegaron. No es la astucia la palabra que estoy buscando, el atrevimiento. No sé si ustedes están cogiendo la idea que yo quiero presentar, pero, o sea, esto es una falta de respeto ante la ley y ante Dios inmensa. Que cuando tú estás leyendo acá lo que está diciendo Jesús está molesto. Les está tirando con todo. Insensato, o sea, barrió el piso, como se dice en Cuba. Dice acá, también decir, si alguno jura por el altar, necios y ciegos, le está diciendo a los líderes que enseñan la Torá, que enseñan los mandamientos, que enseñan la tradición oral. Necio es una persona que tiene turbado el análisis, que tiene turbado el cerebro. O sea, son personas que ellos creen que están bien, posiblemente. Y hablas con ellos y te lo justifican. Dice, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Fíjense ustedes, está duro. Donde estaban metidos esta gente. Y Jesús aquí está tratando de arreglarlo. Entonces, Jesús está hablando fuerte. Hoy en día tú tratas de hablarle fuerte a alguien, muchacho, tú eres de Satanás en persona. Claro, ya sabemos, ahí esa persona se está yendo por la parte, el ataque al hominem, porque como le está molestando tu discurso, no, así no. Entonces empieza a buscar concéntrate en lo que te están avisando, porque te están avisando de algo espiritual bueno para ti, para que te cures. No es para desgraciarte la vida, no es para hacerte maldad ni para hacerte daño, todo lo contrario. Te están avisando de algo para que tú entiendas y puedas arreglarte. No hay que molestarse. Por lo menos si tú quieres arreglarte. Si tú no te quieres arreglar, moléstate. Pero si tú te quieres arreglar, es como que ahora tengas cáncer, ¿no? o tengas infección de los riñones y tienes que curarte porque si los riñones se dejan de funcionar, te mueres. Y el médico te diga, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y que tú te pongas bravo por eso. No, yo quiero que mis riñones... ¿Por qué tú me mandas eso? A ver, ¿por qué tú me mandas eso? ¿Por qué tú me dices eso? ¿Por qué tú me dices que los riñones están mal? Que yo tengo infección de los riñones. No, tú eres muy pesado por decirme eso. ¿Entiendes? Esa no es la actitud. Cuando tú tienes infección en los riñones, lo que te diga el médico, y a veces no es nada malo que te diga el médico, tú vas a buscar más cosas. Todo lo que tú puedas por tal de que los riñones se arreglen. Porque tú sabes que te mueres. Bueno, ¿por qué no tenemos esa misma actitud con las cosas espirituales? ¿Por qué nos ponemos tan bravos cuando alguien que no es cualquiera, porque si es una persona que tú ves que es un desastre, yo mismo te digo, no escuches. Pero si tú sabes que no es un desastre, ¿por qué te molesta? Si te están cuidando, eso es el amor, que te avisen, oye, hay esto, ten cuidado, arregla eso, busca ayuda, haz esto, ¿me entiendes? No te pongas bravo. Entonces al final, Jesús no está en este caso, como muchas veces uno pudiera pensar cuando lee este texto, él no está eliminando el mandamiento de jurar. Simplemente está rectificando
dónde está el daño que en este momento existía por el uso hipócrita y manipulador de los juramentos, en especial aquellos que les habían implementado símbolos para evitar hacerlo en el nombre de Dios y a su vez para quitarse de encima la responsabilidad del pago cuando no cumplieran con esos juramentos. ¿Entienden? Entonces aquí vemos cómo la manipulación y la hipocresía van a ir de la mano. Ahora, ¿cuál es la cura en el texto que provee Jesús? Porque si él está denunciando esto, tú tienes que darme una cura, una solución, porque si no, ¿para qué? No es criticar por criticar. Critícame, pero dame la solución, porque si no eres un criticón, que eso pasa. Critícame, pero dame la solución para yo arreglarme. Bueno, la solución está en el 37. Lo que pasa es que Jesús tiene, ¿sabes? Él es Dios. Él no tiene que hablar mucho. Él lo poquito que dice, lo tira como va. Va a decir el 37 entonces. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Facilito, ¿no? Parece fácil. El problema es eso, mira, esas 4 palabras. Sí, no. Posiblemente sean uno de los retos más difíciles que se puede enfrentar el ser humano en la vida. Facilito, y lo lindo es, ¿sabes cuántas veces uno le ha pasado por arriba esto? Y, mira, un juramento, sí. Sí, no, ay, qué lindo, bueno, eso era duro. No, cuando usted se pone a analizar eso, que su sí sea sí y que su no sea no, wow, está fuerte. Y después te dice que Jesús vino a abolir la ley. Si lo que vino fue a apretarla más, casi parte de la tuerca. ¿Entiendes? Entonces, ya te digo, o sea, 2 palabritas, sí, no, es uno de los misterios más grandes que pudiéramos nosotros darle reflexión en nuestra vida espiritual, porque es bien difícil y sabemos que es bien difícil, mucho más en estos tiempos que estamos hablando, como la era esa que estamos diciendo que estamos viviendo. Dice, porque lo que es más de esto, de mal procede. Allá por la Biblia textual, ¿qué va a decir? Viene del maligno, o procede del maligno, ¿verdad? Si mal no recuerdo, porque yo estoy siguiendo la Biblia Reina Valera. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Está llamando a sus discípulos, y fíjate cómo él empieza por sus discípulos. ¿Por qué? Porque esa va a ser la fuente para entonces expandir su enseñanza. Y los primeros que tienen que ser coherentes en todos estos temas tienen que ser mis discípulos, porque yo no puedo mandar para allá gente, o sea, la gente cercana a mía, yo no puedo mandar a gente que tengan y que yo no les he hablado claro en ciertos aspectos. Y entonces mandar estas enseñanzas a los demás y esta gente que no tengan esto claro. No, esta gente son los primeros que tienen que escuchar esto. Por lo tanto, Jesús llama a sus discípulos a vivir con integridad y sin evasiones. Jesús rectifica la relación entre la sinceridad y la coherencia, que es lo opuesto a lo que estamos viendo de la manipulación y la hipocresía. Y esa es la cura, ser sinceros y ser coherentes. La sinceridad, ¿qué es lo que manifiesta? Lo que tenemos por dentro. Si tú no eres sincero, tú tienes un problema. Si a ti te cuesta, si tú no puedes ser sincero en el diario común, o sea, en la vida cotidiana, tú estás manifestando cosas de tu interior que tú estás ocultando. Hay cosas que hay adentro, hay que trabajar, que están enfermas, que están contaminadas y que tú no sabes cómo lidiar con eso. Tú tienes que pedir ayuda, buscar un médico espiritual.
por así decirle. Que el médico espiritual aquí es Jesús, pero bueno, él también enseña a otros hermanos, porque para eso son, acuérdate de los dones espirituales, en que algunos van a poder enseñar, o sea, ayudarte, darte consejos, ¿entiendes? Para eso sirve la congregación también. Y la coherencia es el reflejo de ¿qué? De la conexión. El fundamento relacional entre Dios y sus hijos. Y entre el hombre y su prójimo. Si tú no eres coherente, y eso es una cosa que hoy está grave, en la iglesia y fuera de la iglesia. Si tú no eres coherente con lo que tú piensas, con lo que tú haces, con lo que tú dices, estás de hospital, estás de ingreso. ¿Me entiendes? Y hoy en día vemos las iglesias, las congregaciones y las personas en general, que la Biblia dice una cosa y ellos hacen otra, y ellos interpretan lo que ellos quieran ahí. Tipo lo que estaba pasando aquí con los fariseos y los escribas y los líderes de este tiempo. O algunos, no todos, no me imagino que sean todos, muchos. Cuando el hombre usa juramentos falsos o innecesarios, ese canal, o sea, ese fundamento, esa conexión con Dios se distorsiona. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estamos desconectados con Dios, es generalmente lo que va a pasar. Nosotros juramos y decimos lo que haga falta decir para salir del problema ahora mismo. Ya después yo resolveré. Y si el tipo me quiere caer atrás para matarme porque lo que le dije fue mentira, que me busque, a ver si me encuentra. Y así miles de análisis que la gente hace. Pero cuando a ti no te interesa a Dios, por ejemplo, en el caso de Cuba, chacho, tú sabes cuántas veces cuando yo estaba en Cuba, que era ateo, me llevaba el par en la bicicleta, estaba el caballito, era el policía en la esquina, y a esa hora se moría mi mamá, mi abuela, y todo el mundo estaba en el hospital, por tal de que el tipo ese me dejara ir, porque si no era que me llevaba preso. Y ahí lloradera, y yo le formaba tremendo llantén ahí al tipo. ¿Ves? Y después uno se hace el machito, el que uno no. Y cuando llegan esos momentos, no eres nadie. Y te comportas de maneras bajas. ¿Por qué? Porque tienes tu espíritu desbaratado. No tienes coherencia, no eres nadie. Estás enfermo, estás podrido por dentro. Imagínate entonces, cuando tú vienes a Cristo, tú tienes que arreglar eso. Porque sí, Cristo te perdona, te acepta como su hijo, pero todos esos problemas están ahí. Eso no se va así por magia ni nada de eso. El Espíritu Santo nos va a ayudar a lidiar con todas esas situaciones, a mejorarlas, a vencerlas, pero es una batalla que tenemos espiritual dentro de nosotros. Es una batalla campal. Es como ir a la guerra mundial con nosotros mismos, contra nosotros mismos, contra el viejo hombre. La persona que no tenga conciencia de eso no puede avanzar. Porque es lo mismo, es como que tú tengas un cáncer en el riñón y tú no lo sepas. ¿Cómo tú puedes quitarte o puedes atenderte el cáncer del riñón o de cualquier otro órgano? Hemos sabido de personas que han tenido problemas de cáncer y ellos no lo sabían. De momento fueron a un chequeo y se lo descubrieron y llevaba tiempo ya con eso. Ahí tenemos un vecino con esa situación. Y por el tamaño ya venía la cosa de hace tiempo. O sea que si él no va al chequeo, él no se entera. Bueno, así mismo no pasa en las cosas espirituales. Si tú no eres consciente de lo que te está pasando adentro, y si tú no tomas responsabilidad y dices, estoy podrido, necesito ayuda y necesito combatir eso, atacar esa enfermedad. Si tú no tienes ese principio, tú no puedes arreglarte. Si tú lo vives justificando, si tú lo vives poniéndole velos y poniéndole tapaduras, en vez de decir, sí, estoy en candela, déjame ver cómo yo busco ayuda aquí, porque no puedo. Si no tienes esa actitud, y esa es la actitud que tiene que tener la persona que realmente ama la verdad y ama a Dios. El que cuando detecte una enfermedad espiritual, la cura, busca la cura para eso. Ahora, por eso es que tienes que estudiar las Escrituras.
Porque tú necesitas aprender qué es lo que es una enfermedad espiritual. Porque tú no la sabes. Entonces se distorsiona la palabra, que deja de ser el reflejo del corazón, la palabra cuando no es sincera, ¿ves? Y el pacto se rompe. O sea, esto es cuando hay una distorsión, ¿ves? Se rompe el pacto. ¿Qué es lo que es el pacto? El fundamento. Es lo que tú dices, voy a hacer. Y cuando no lo hiciste, rompiste la palabra y rompiste el pacto. El contrato, lo que sea, que lo que tú te dispusiste a hacer. ¿Y por qué? Porque estás entonces hablando de una cosa sin integridad, sin la convicción de que lo que voy a decir y lo que voy a planificar lo voy a hacer, voy para allá. Claro, no es como en otras ocasiones que nos hacemos planes y ya lo decidimos sin tener en cuenta otra situación y vamos para allá como un caballo que no, o sea, no hay quien nos saque de ese camino. No, no. Espérate, hay momentos que tomamos decisiones, pero son decisiones que no están bien. Entonces, por eso hay que estar calibrado con Dios. Ahí sí. Porque no es ser firme en nuestras convicciones, pero si las convicciones y si las decisiones no están bien, entonces vas a hacer algo que no está bien. Estás enfermo. También vas a ir a salir de otra enfermedad. otra situación. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? La corrección es: no jures por ningún tipo de símbolo que destituya a Dios, que lo sustituya a Él. No uses lo sagrado ni cualquier otra cosa para esconder la mentira. Porque si en el momento que tú sabes cómo es esta manipulación del lenguaje, ya tú estás jurando o evitando jurar por Dios, es porque tú sabes que pudiera existir la posibilidad de que rompas el pacto, de que rompas con tu palabra. O sea, que ya de antemano ya tú estás analizando que tú pudieras caer en el fallo. Entonces lo que tú quieres es tapar la mentira por si acaso pasa. O el fallo. Ya tú de entrada entonces estás mal. Porque ya tú no estás yendo con la convicción de que no vas a fallar. O de que no vas a mentir en este caso. Porque fallar falla cualquiera, pero que no vas a mentir. La verdad debe estar basada, o sea, la palabra, mejor dicho, debe estar basada en la verdad. Si ya desde el principio ya tú estás analizando que pudiera esto, pudiera aquello, y vas a fallar, y vas a caer en mentira, o yo sé que estoy aquí manipulando la situación, ya no está basado entonces en la verdad. ¿Y de cuál verdad estamos hablando? De la verdad de Dios. No de cualquiera. No es de tu verdad, es de la verdad de Dios. Porque tu verdad está basada en las enfermedades que tú tienes espirituales. Entonces, de manera de conclusión, ¿cuál sería entonces el resultado final de lo que Jesús quiere mostrarnos acá? Simple. Jesús quiere restaurar la conexión y curarnos entre la palabra humana y la palabra divina. Porque lo que nosotros hacemos aquí es un reflejo de allá arriba. Lo que sucede aquí es un reflejo de allá. Si tú estás diciendo mentira aquí, tú estás rompiendo esa conexión con Dios. Una mentira, si tú manipulas, si tú eres hipócrita, tú estás rompiendo esa conexión y ese balance que deberías tener con Dios, con las cosas espirituales. Y eso no es la verdad. Porque todo lo que quiera decir hipocresía, manipulación, todo eso no tiene nada que ver con la verdad. La verdad son las cosas claras, sin tapujos, sin recubrimiento, sin justificaciones. Lleva responsabilidad, lleva convicción. Ahora, tú puedes estar mal y fallar. Bueno, está bien. Pero tú puedes fallar sin tener el deseo de fallar, ni tener eso como una opción. Que es lo que pasa hoy en día, que todo el mundo tiene la opción de que puede fallar y a mí no me importa si fallo o no. Y no me interesa a quién daño o no. No, mi hermano, tú no eres el centro del universo, tú no eres el centro del mundo, tú tienes que preocuparte por el prójimo. Pero principalmente por tu relación con Dios, porque mientras más desconectado tú estés y más alejado, más te puedes enfermar.
La capacidad de mantener la sinceridad y la coherencia es el fundamento. ¿Para qué? Para que haya confianza también. Una persona que tú ves que es hipócrita, que es manipuladora, que no es constante, ¿tú puedes confiar en ella? No. Entonces ven cómo una cosa lleva a la otra. Entonces cuando tú eres coherente y sincero, ahí puede haber confianza en ti. La persona puede confiar en ti. Pero si no, no. Y lo mismo pasa con Dios con nosotros. Si Él te ve en el tibiritabra, en que tú estás manipulándolo, en que tú estás tratando de manipular al otro también, no puede confiar en ti. No puede entonces revelarte y no puede entonces darte ciertas bendiciones que Él quiere darte, pero tú no estás ready para eso. Porque tú mismo te estás engañando a ti mismo. Tú tienes que mantener el hilo de la verdad, de la coherencia, de la firmeza. Cuando la palabra es veraz, o sea, cuando la palabra es falsa, se produce corrupción. ¿Qué es eso? El engaño, la manipulación. Pero cuando la palabra es verdad, transmite lo que viene de arriba, que es la voluntad de Dios. Porque si tú hablas con la verdad, ¿de qué verdad tú vas a hablar? Si tú amas a Dios, de Dios. Porque cuando tú detectes que una verdad que tú crees que es verdad no es verdad ante Dios, tú la vas a cambiar y vas a asumir la de Dios. ¿Ves? Entonces, constantemente tú vas a tener una regeneración en tu vida en donde tú vas a tratar de ir incorporando la verdad de Dios cada vez más. Y eso te va a ir restaurando y sanando tu espíritu, porque tu espíritu fue creado para esa verdad absoluta de Dios y el que es el creador. No para la verdad que tú quieras inventarte. Porque esa verdad que tú te inventas, si no está calibrada por la de Dios, te enferma y trae la hipocresía, la manipulación, la desconfianza y por ahí muchas otras cosas. Pues esto es un tema más amplio, pero estamos hablando nomás hoy de este. Y entonces tienes que manipular el juramento. No, yo voy a jurar por esto para que entonces en el juicio nadie me pueda acusar, porque si tú sí es sí y si tú no es no, tú no necesitas inventar nada. Y tú puedes fácilmente jurar por Dios y por el nombre de Dios, porque tú vas por la verdad y por las cosas correctas. Tú no estás inventando. Pero ya es que tú tienes que jurar por otra cosa, porque tú estás inventando. Entonces Jesús no prohíbe jurar en sí, per se, sino que busca la restauración interna del hombre. Al final todo esto es para que el hombre entienda que tiene que arreglarse por dentro. Que hay problemas allá adentro, que cuando lo expresa a través de la palabra y entonces inventa todas estas manipulaciones lingüísticas para escaparse de la responsabilidad del mandamiento. Enfermedad total. Y entonces, cuando tú te arregles ese tema, cuando tú te lo cures, entonces tú vas a poder practicar ese mandamiento según para que vuelva a tener el propósito y el sentido que fue dado. Que no es para que tú le busques la quinta pata al gato a eso. Es para que lo hagas y si lo vas a hacer. Y si no, no tienes que jurar, porque tampoco es un pecado no jurar. Pero de todas formas, que tú sí seas sí, que tú no seas no. Seas coherente. ¿Y cuál es el propósito original de todo esto? Simple. Ser testimonio fiel del carácter de Dios. Ser nosotros testimonio del carácter de Dios a través de esa verdad, de la coherencia y de la sinceridad. Porque todo lo que decimos está calibrado por su verdad, como dije, sinceridad y coherencia. Entonces con esto lo voy a dejar, con esa reflexión, y espero que podamos pensar en esto, ponerlo en práctica. Son tiempos difíciles, son tiempos como decía, en las redes sociales es muy rápida, hay tantas cosas que hacer y tanto que pensar y tantas opiniones que se escuchan de cualquier tipo de persona a través de la música, a través de una película, de los videos que sale alguien diciendo ahí, dando su opinión, que te turba, te pone necio, como decía antes Jesús, te necia, o sea, pues te nubla todo el cerebro, que a veces tú no sabes. Desgraciadamente tengo un amigo en el trabajo que me decía, estábamos hablando de los temas de las conspiraciones, las teorías de conspiración y todo eso. Y llegó un momento en el que cuando yo estaba ahí debatiendo con él, tratando de explicarle que tenía que tener cuidado con eso, y hubo un momento que me hizo
me hizo un comentario que me entristeció, porque me dijo, ¿y cómo yo puedo saber qué es lo que es la verdad? Está duro eso. Imagina tú yo en texto, porque él no vive aquí cerca. En texto, ¿cómo yo lo explico eso? Pues, imagina tú, mira cómo yo llevo aquí hablando casi una hora o una hora. ¿Cómo yo le explico por texto a él? Tengo que sentarme con él un día entero y conversar y que yo explicar. Pero tú sabes cuántas personas están así. Que aunque ellos quieran arreglarse, ellos lo primero que dicen es, pero con este bombardeo de ideas y de opiniones y de cosas, y ya salen argumentos y ay, ¿qué tú dices? ¿Y cómo yo puedo saber eso? Bueno, mi hermano, la respuesta está en Dios y en la Biblia. Entonces hay que aferrarse a Dios, hay que aferrarse a Jesús y tratar de prepararnos más, tratar de apoyarnos en esos hermanos más preparados que uno, que nos pueden ayudar espiritualmente a sanarnos. Y a esos hermanos deberíamos correr más seguido, en vez de salir corriendo cuando ves un médico. Que no está mal, porque tenemos que curarnos también nuestro cuerpo. Pero acuérdate que la parte tuya que es trascendental no es tu cuerpo, es tu espíritu. Y con eso lo dejo. Entonces, bendiciones, hermano. Salud.